Seguimos en la serie de Hechos. Los que vienen los domingos, la semana pasada hubo una pausa porque estuvo Ramesh, que estuvo buenísimo, por cierto. Si no vinieron pueden buscar esa charla, estuvo buenísima. Pero seguimos con la serie de Hechos, enfocado obviamente para los que no saben o vienen por primera vez. Estamos en la serie de Hechos para empatar con la nueva visión de la viña, que es salir de estas cuatro paredes y llevar el reino a otros lugares. Entonces, seguimos con la serie de Hechos. Vamos a estar en el capítulo 21 hoy, específicamente. Es cuando Pablo es advertido de que no debe ir a Jerusalén y aún así el Espíritu Santo lo llama a Jerusalén. Entonces vamos a estar en esa parte, por si quieren ir buscándolo, Hechos 21. Al igual que muchas de las parejas jóvenes, yo me considero joven todavía, yo vivo en Concasa. Es como un requisito de ser pareja joven en Viña y vivir en Concasa. Hay demasiados. Si no viven en Concasa, vayan buscando casa. Yo los puedo asesorar. La cosa es que vivo en una torre. En Concasa es ahí a la par de la Reforma, para los que no saben. Hay torres y hay casitas normales, ¿verdad? Yo vivo en una torre, en un segundo piso. La cosa es que en el primer piso, debajo mío, vive una señora extranjera que es demasiado fiestera, pero demasiado, para que se imaginen, la última fiesta que tuvo terminó a las 9 de la mañana. Es en serio, no es más o menos fiestera, es muy fiestera. Entonces, obviamente es molesto, ¿verdad? Y no se enfiesta con música clásica, se enfiesta con reggaetón, ¿verdad? Entonces, no sé si saben lo que digo, el reggaetón, ¿verdad? Pum, pum, y uno está acostado y le hace pum, pum, pum. Esto es ilegal en el condominio, ¿verdad? Entonces yo paso llamando, bueno, es que la vecina de tal, ¿verdad? Y los guardas van y ya ella no hace caso. No hacía caso. Hasta que le pusieron una multa de $2,000 o una cosa así, yo no me acuerdo, un montón de plata. Y le dieron un ultimato. Le dijeron, una vez más, y la declaramos, ¿cómo se llama eso? No grata. Y tiene como que irse, yo creo, una cosa así, ¿verdad? Tiene que vender o algo así. Entonces ahí ya se calmó, gracias a Dios, ¿verdad? Lloraba y todo. En las noches yo, Señor, que se vaya la luz. Y entonces ella, un día de estos, hace como 6, 8 meses me topó en el parqueo, o más tal vez, y me dijo, ya sé que usted es uno de los que pone las quejas. Y yo no soy nada peleón. Bueno, con mi familia y mi esposa sí, pero yo me quedé así, ¿verdad? Y me dice, ya sé que fue usted el que puso la queja, usted es un ermitaño, váyase a vivir a la montaña donde nadie lo moleste. Y yo así, ¿verdad? ¿Y qué hago? No hice nada, me monté al carro y me fui. Así, ¿verdad? Todavía. Por si todavía tengo la duda, yo no sé si de verdad el ermitaño debería ser yo o ella. Si alguien sabe, luego me dice si es ella o yo el que se debería ir. Yo pienso que es ella que se debería ir a la montaña donde nadie la moleste, pero puede que sea yo también. Hace como 3, 4 semanas, yo voy saliendo hacia el trabajo y la veo ahí a la señora bajando del carro un montón de cosas. Nada muy pesado, pero sí se veía que estaba teniendo ahí dificultad. Y yo la veo y siento aquí como que el Señor me dice, vaya, ayúdele. Y yo de una vez, Señor, ¿es en serio? Digamos, ¿por qué no alguien más, verdad? Porque ella en específico. Y empieza aquella carajada aquí adentro, ama a tus enemigos y toda la cosa, ¿verdad? Y yo, no. La cosa es que al final no fui. Me monté al carro y jalé. Como a los 300 metros o menos, le digo yo a mi esposa, mi amor, mira qué feo lo que me acaba de pasar. Vi a esta señora y sentí en mi corazón que tenía que ayudarla y no la ayudé. Y ahora voy ahuevadísimo. Y les cuento esta historia, primero para que vean lo pecador que soy. Y lo purete, no. Pero también porque es mucho lo que vamos a ver hoy. Cuando nosotros decidimos no hacer nada, nada pasa. Yo al día de hoy tengo la duda en mi corazón si esa señora pudo estar aquí hoy sentada, si yo le hubiera ayudado con esas bolsas. Voy a aclarar algo, ayer me regañaron, sí, todavía hay tiempo, para que no me regañen ahora dentro de un rato, ¿verdad? Ayer llegó un mae y me dijo, pero ya hay huevón, anda con un café. Sí, tal vez lo vamos a hacer, pero
Tenemos que estar sensibles a eso. Cuando nosotros decidimos no tomar ningún riesgo, nada pasa. Y el Señor es soberano y Él puede usar a otra persona y hacerlo de mil maneras. Pero en nuestra vida como cristianos, como hijos de Dios, no pasa nada. Se seca nuestro corazón si no corremos riesgos. Hoy vamos a estar hablando de esto, cómo Pablo, a través de sus múltiples misiones, llega a un punto donde el Espíritu Santo pone en su corazón que él tiene que ir a Jerusalén. Pero ir a Jerusalén para Pablo significaba un riesgo y un peligro. Aún así él tiene que ir, porque está guiado por el Espíritu Santo y es obediente. No vamos a leer todo el capítulo porque yo creo que se dormirían, especialmente un domingo hasta ahora, pero vamos a ver partes claves para que podamos construir el contexto de lo que yo quiero hablar y de estos riesgos. Me voy a volver por un momento al capítulo 20, versículo 22. Este es Pablo discutiendo con sus amigos, diciéndoles: y ahora tengan en cuenta que voy a Jerusalén obligado por el Espíritu, sin saber lo que allí me espera. Pablo ahí está diciendo: yo no quiero ir a Jerusalén. En Jerusalén no me están esperando con pancartas, la gente no está deseando que yo llegue y me tienen una olla de carne y un chifrijo, no. Pablo está diciendo: yo sé lo que me espera, pero tengo que ir, porque el Espíritu me está llevando. Veamos en el capítulo 21, versículo 4, otra parte clave. Allí encontramos a los discípulos y nos quedamos con ellos 7 días. Ellos, por medio del Espíritu, exhortaron a Pablo que no subiera a Jerusalén. Entonces ya no es solo Pablo, ¿verdad? Ya no es solo él que dice: ay, algo me va a pasar, sino que ya son sus amigos diciéndole: Pablo, si va a Jerusalén algo le puede pasar. Entonces imagínense, ¿verdad?, la encrucijada en la decisión. Seguimos en el capítulo 21, del 8 al 13. Dice: al día siguiente salimos y llegamos a Cesarea y nos hospedamos en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7. Este tenía 4 hijas solteras que profetizaban. Llevábamos allí varios días cuando bajó de Judea un profeta llamado Ágabo. Qué buen nombre, Ágabo. Este vino a vernos y tomando el cinturón de Pablo se ató los pies y manos. Voy a detenerme ahí un segundo para que puedan imaginarse esta imagen. Pablo está ahí, ¿verdad?, en esta casa sentado, y baja este profeta y le zafa el cinturón y le dice: préstame su cinturón. Y agarra el cinturón de Pablo, se amarra las manos y se amarra los pies con el cinturón de Pablo. Imagínense en esa escena por un segundo nada más. Y dice: devolvete un toque, porfa. Tomando el cinturón, se ató manos y pies y dijo: así dice el Espíritu Santo, de esta manera atarán los judíos de Jerusalén al dueño de este cinturón y lo entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, nosotros y los de aquel lugar le rogamos a Pablo que no subiera a Jerusalén. ¿Por qué lloran? Me parte el alma, respondió Pablo. Por el nombre del Señor estoy dispuesto no solo a ser atado, sino a morir en Jerusalén. Qué increíble la disposición de Pablo, que dice: no estoy dispuesto solo a ser atado, sino a morir por el Señor. Veamos otra parte que es clave para construir todo el contexto. Capítulo 21, versículos 17 al 20. A pesar de todo esto, de las advertencias, ya Pablo llega a Jerusalén y dice así: cuando llegamos a Jerusalén, los creyentes nos recibieron calurosamente. Al día siguiente, Pablo fue con nosotros a ver a Jacobo y todos los ancianos estaban presentes. Después de saludarlos, Pablo les relató detalladamente lo que Dios había hecho entre los gentiles por medio de su ministerio. Al oírlo, alabaron a Dios. Luego dijeron a Pablo: ya ves, hermano, cuántos miles de judíos han creído y todos ellos siguen aferrados a la ley. Si uno se queda hasta ahí, sería maravilloso
y diría, todo el mundo estaba equivocado. A Pablo le fue súper bien y todo salió perfecto. Pero vamos a lo otro, lo que pasa ahora se lo voy a relatar. Pablo llega a Jerusalén, está ahí con esta gente y le dicen, Pablo, estás en peligro. Después de que todo el mundo hace esto lindo, le dicen, estás en peligro, te están buscando. La razón por la que buscaban a Pablo es porque decían que él estaba predicando en contra de la ley de Dios, al predicar el evangelio. Entonces lo buscan, lo atrapan y ahí pasa lo que le dijeron. Lo amarran, lo expulsan afuera del templo y de hecho la multitud enardecida empezaba a pedir la muerte de Pablo, que lo mataran, que tenía que morir. Se había cumplido todas las advertencias. Lo que pasa es que Pablo estaba listo para esto. Más adelante en esta serie vamos a ver cómo el propósito, todo esto tiene un propósito, ¿verdad? Como todo en los caminos del Señor. Pablo no fue ahí nada más para que lo agarraran a manazos. El propósito final, y lo vamos a ver más adelante, es que el evangelio de Pablo fuera predicado en Roma. Y luego de estar el resto en Jerusalén, luego vamos a ver cómo esto sucede. Pero mientras que llegamos ahí, hoy podemos rescatar varias cosas de la obediencia de Pablo que nos pueden aplicar a nosotros, cómo nosotros igual podemos ser obedientes y apasionados. Entonces todo esto, obviamente a mí me saltó una pregunta y dije, ¿por qué Pablo podía hacer estas cosas? ¿Qué tenía Pablo que él podía sentir que el Espíritu Santo le decía, vaya ahí y lo van a atar y puede que muera? Y él decía, aún así yo quiero ir. Bueno, no sé si quiero es exactamente la palabra, pero aún así iba en obediencia. Y la clave de eso, que no lo vamos a ver, pero si quieren tomar nota, creo que es algo bueno de recordar y de repasar, está en Hechos capítulo 9. Y es un encuentro muy especial que tiene Pablo con Jesús. Antes de ese encuentro, Pablo más bien era perseguidor de cristianos. Pero Pablo se topa de frente con Jesús, con todo su poder, y inmediatamente es revelado a él quién es Jesús. Y Pablo entiende que Jesús, siendo Dios, decidió bajar y colgarse en una cruz por nuestros pecados para limpiarnos, para hacernos puros, para que nos veamos blancos como la nieve delante del Señor y que podamos tener vida eterna con Él. Y esto es lo que cambia drásticamente el corazón de Pablo y lo que debería cambiar nuestro corazón. No es porque Dios nos bendiga con una familia bonita o con un buen trabajo. Es que Jesús, siendo Dios, el Hijo de Dios, decidió morir por pecadores como nosotros, para que tengamos vida eterna con Él. Y de eso es lo que Pablo se agarra para ir decidido a lo que sea, a Jerusalén. Porque vale toda la pena del mundo darlo todo por el que dio todo por nosotros. Porque tenemos un Dios que no nos espera arriba en la montaña. Tenemos un Dios que baja a la montaña para venir a toparnos. Y eso es lo que hizo la diferencia en Pablo y lo que debería hacer la diferencia en nosotros, los hijos de Dios, que hemos puesto nuestra fe en Él. Pablo ya no tenía las mismas prioridades. Claramente la prioridad de Pablo no era la comodidad. La prioridad de Pablo tampoco era la seguridad de su vida. Él había estado en cárceles y estaba dispuesto a seguir en cárceles. Él sabía que podía morir, pero decía, vale la pena morir por el evangelio. Ya a él no le interesaba agradar a otros. Todos sus amigos le decían, Pablo, estás loco, ¿qué vas a hacer? No vayas, no vayas. No importa lo que ustedes piensen, yo voy ahí porque el Señor me llama. La prioridad de Pablo era hacer la voluntad del Padre para que el nombre de Jesús fuera exaltado. Y esa debería ser nuestra prioridad. Veamos Filipenses 3:10. Este es Pablo nuevamente. Dice, lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo. Experimentar el poder que se manifestó en su resurrección. Participar en sus sufrimientos y llegar a ser semejante a Él en su muerte. Yo creo que nadie de los que estamos aquí sentados anhela sufrir. Nadie aquí dice que se venga la prueba. Quiero la prueba. Probablemente ninguno de nosotros tiene esa actitud.
Pero ¿qué pasa si sabemos que ese sufrimiento, esa prueba, o detrás de ese sacrificio está Jesús? Y que después de esa prueba podríamos ser más y más como Él. Yo creo que eso cambia todo, ¿verdad? Tengo un amigo que viene acá, que ayer no pude decir esto porque estaba y me dio vergüenza, que estaba pasando por una depresión y me dijo, para mí esto fue increíble, digamos, yo casi me desmayo cuando me lo dijo porque estaba dura la depresión y me dijo, hace como una semana, aquí el sábado pasado, mae, si mi depresión valió la pena para que yo conociera a Jesús, estamos bien. Y eso me derritió el corazón, imagínense, lleva 17 años en depresión. Y me dijo, si eso era lo que se ocupaba para que yo conociera a Jesús, valió la pena. ¿Cómo cambia todo cuando estamos pensando que detrás de la prueba podemos encontrar a Jesús? Y hay algo que es importante resaltar para poder hacer estas cosas, para poder tener como esta actitud. Y es que hay que dejar botada la lógica en esta cosa. En los caminos del Señor la lógica no es amiga de la fe. Hay que tener eso súper claro. En los caminos del Señor la lógica no tiene cabida. Demasiadas veces los números no van a cerrar. Ahí usted dice, ay, no hace sentido. Y si le hacemos lógica, terminamos haciendo nada. Hay una muchacha que viene aquí que se llama Tabita, que yo creo que no está. No, ¿verdad? Tabita es de Estados Unidos. Ella es de Los Ángeles, California. Y Tabita tiene un corazón increíble. Fuimos a un campamento, estaba en mi grupo pequeño como decir, el grupito de vida, pero de campamento. Y nos contó su testimonio. Tabita es teacher, de hecho ella es la que consiguió el Golden Valley para el 20 aniversario. Si la ven, la dan gracias después. Ella nos contó que ella vino a Costa Rica para aprender español nada más. Su misión era venir aquí para fulearse bien con el español y poder devolverse a Estados Unidos siendo bilingüe, porque eso le abría demasiadas puertas en un trabajo que ella había soñado siempre. Entonces vino a vivir acá como por 3 años, ahora habla español perfecto, ya habla hasta pachuco y todo, ya está bien pulidita. Y hace como 2 meses, o no sé, puede ser menos, llamaron a Tabita de un colegio en San Francisco, California, para ofrecerle el trabajo de sus sueños, el trabajo por el que ella vino aquí a aprender español. Y le iban a pagar un montón de plata. Y iba a estar en San Francisco, o sea, a la par de su familia, que vivía en Los Ángeles. Ella aquí vive sola. Imagínate recibir esa llamada, ¿verdad? Imagínense que ustedes le digan, tiene el trabajo de toda su vida, además le vamos a pagar un montón de plata y va a estar a la par de su familia, y se devuelve de Costa Rica. Y dice Tabita que, ¿verdad? La emoción, pero en medio de la emoción ella siente que el Señor le dice, yo no he terminado con vos en Costa Rica. Hay algo más todavía. Entonces imagínense la encrucijada por un momento de decir, uy, yo me quiero ir para allá, pero Señor, es en serio, ¿verdad? Eso no es hablarle a la vecina, es cambiar la vida completamente. Tabita es increíble, luego ojalá la conozcan, y ella dijo, obviamente me quedo en Costa Rica, Señor, si tenés algo para mí yo me voy a quedar. El 20 aniversario estábamos poniéndonos al día ahí en el Golden Valley y me dijo que obviamente ya había hablado con el jefe, le había dicho que tal vez se iba, entonces fue a decirle al jefe, no jefe, ya no me voy a ir. Creo que Jesús tiene algo para mí en Costa Rica. Imagínense decirle eso al jefe uno, ¿verdad? Qué valienta. Y dice que el jefe se quedó así y le dijo, perfecto, estábamos listos para promoverte y para darte más plata. Entonces la promovieron, le dieron más plata, pudo prestar el Golden Valley para el 20 aniversario y me contó que también estaba emocionada porque la mejor amiga se casa aquí en Costa Rica y podía estar en la boda. Y a mí me parece lindo, obviamente, que el Señor la haya respaldado, porque yo estaba súper nervioso cuando contó en el campo y todavía no sabíamos qué iba a pasar. Yo dije, ay, uno que es tonto, ¿verdad? ¿Cómo va a tener uno miedo del Señor? Pero bueno, yo estaba nervioso.
Y me encanta cómo termina esta historia, pero lo que más me gusta es lo que yo saco de eso. Ella pudo ser obediente a Jesús porque esa es la prioridad en su vida. Si la prioridad de ella es el trabajo o el dinero o la familia, se tuvo que haber ido para San Francisco. Pero la prioridad en su vida es Jesús. Y qué lindo que todos tengamos esa disposición de corazón. Qué lindo que esas historias las hagamos nuestras y que cada uno tenga su historia en esto. Si yo hablo de sacrificio o sufrimiento o algo así durante la charla, no estoy hablando de sufrimiento de, ay, me dolió, ¿verdad? Estoy hablando de cada vez que nosotros nos ponemos en segundo lugar y ponemos al Señor en primer lugar. A eso es lo que me estoy refiriendo cuando hablo de sufrimiento. Y muchos de ustedes, o tal vez yo mismo me hice la pregunta, ¿por qué eso es sufrimiento? Y es por nuestro pecado. Si nosotros entendemos que somos pecadores, nos damos cuenta que poner al Señor y darle el primer lugar nos trae dolor. Porque nosotros constantemente queremos ese primer lugar. Queremos ser nuestros propios Dios. Queremos que la vida de nosotros se trate acerca de nosotros nada más. Entonces cada vez que hay una decisión como esta, si lo tengo que poner a Él en primer lugar, hay un sufrimiento en mi corazón. Y de eso es lo que estoy hablando cuando hablo de sufrimiento o de sacrificio o de obediencia. Para hacer la charla súper práctica y confesarme a la vez con ustedes, yo me puse a pensar cuáles son esas cosas que pueden hacer que yo no quiera obedecer a Dios o que yo no esté dispuesto a sufrir. Y espero que las cosas que a mí me dan batalla, a ustedes también, para que se puedan identificar. La primera es la comodidad. Hace como 4 semanas, yo no sé si eso pasó el domingo, porque normalmente yo vengo más los sábados, vino Nolan y la esposa, que se me olvidó cómo se llama, qué pena. ¿Alguien sabe? Gabriela. Nolan y Gabriela vinieron a hablar de su experiencia en Casa Viva. Eso pasó el domingo también, sí, ok. No sé ustedes, pero a mí eso me derritió el corazón. Yo lloré y estaba ahí hecho un puño en la silla pensando, yo quiero eso. Y salí ese día de aquí convencido y dije, yo voy por eso. Vamos a recibir un Charlie en la casa de nosotros. Y me monté al carro y como a los 200 metros ya iba pensando, pucha, es que mi vida y la de mi esposa sí es tuanes. Podemos hacer lo que nos da la gana. Nos vamos de viaje, nos vamos aquí, venimos, nos dormimos a la hora que queremos, vamos a comer, a desayunar, no nos bañamos todo el domingo en la cama. ¿Se imagina con un chiquito? Hay que madrugar, hay que llevarlo a la escuela, hay que manejar más, Y ahí murió la cosa. Ya no quería Charlie yo. Y claro que esto me hizo pensar cómo la comodidad muchas veces en mi vida frena mi deseo de exaltar el nombre de Jesús o de llevar el amor de Jesús a otros. La comodidad es una carga en mi vida. Veamos Mateo 16, 24, 25. Jesús está hablando con sus discípulos, o sea, nos está hablando a nosotros, los que somos sus seguidores. Si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa la encontrará. A mí a veces se me ocurren frases que yo creo que son increíbles. A veces hasta he pensado que debería de hacerlas como de las calcomanías para el bumper. Pero yo no sé si son tan buenas. Voy a decirle una que no es tan buena, estoy seguro. He tenido mejores. Pero el Señor me lo puso cuando leí esto y cuando pensé en esto de la comodidad. La vida no está en la comodidad. La vida está en Jesús. Muchas veces yo creo que voy a encontrar la vida detrás de la comodidad. Y persigo la comodidad y hago todo un esfuerzo para tener comodidad en mi vida, porque creo que ahí está la vida. Pero me he dado cuenta a través del tiempo que la vida verdadera está detrás de Jesús. Ahí es donde hay vida verdadera.
la segunda cosa que me he dado cuenta en mi vida, que tiene un peso grande y que muchas veces me roba todo el impulso de seguirle y darle todo, son las mentiras. Y son mentiras del enemigo o mentiras que yo mismo me pongo en mi corazón. Perdón que me vaya a usar de ejemplo aquí, pero es que me pareció que era súper relevante. Hace como 4 años, más o menos, Rodrigo el pastor me dijo, Mae, ¿por qué vos no te metes a dar charlas? Yo ya tenía un montón de años de dar grupos de vida y de hacer de todo lo que me pedían aquí. Y entonces me dijo, Mae, yo creo que vos podrías dar charlas. Y yo le dije, ok, está bien. Y Rodrigo hace un programa como de 8 o 9 semanas para ayudarlo a uno a dar charlas. Yo fui como a 2 y como a la segunda o tercera, no me acuerdo bien, me acordé que cuando yo daba anuncios, en aquel entonces era un grupo, bueno, todavía estaba Supernova, yo cuando era joven iba a Supernova, y me acordé que dando anuncios me ponía demasiado nervioso, me temblaban las canillas y todo. Y como a la tercera sesión me acordé de eso y dije, no, ma, yo aquí no vuelvo. Y no volví al curso de dar charlas. Me salí. Me agarró esa cuestión de que, es más, así los pongo, yo creo que Mónica no me pone a dar anuncios en cambios porque los doy malísimo todavía. Pero hace como 1.5 años, 2 años, me llamó Rodrigo y no me preguntó nada. Me dijo, ocupo que dé una charla tal día. Y yo creo que ya él sabía que así era la cosa conmigo, si no yo iba a inventar alguna excusa para zafarme. Pero les cuento esto para que ustedes vean cómo las mentiras del enemigo pueden hacer que nosotros nos salgamos del plan de Dios. No pueden frustrar el plan de Dios porque Dios es soberano, pero nos pueden sacar a nosotros del plan de Dios. Por muchos años yo creí que no podía ni dar anuncios. Todavía no sé si me va bien dando charlas, pero por lo menos me mando, que eso es lo importante. Ojalá que eso no pase con ustedes. Dios tiene un plan para cada uno de ustedes. Nadie que esté sentado aquí al frente mío, bueno, o de pie también, vino a este mundo para nacer, crecer, reproducirse, trabajar y morirse. Nadie vino solo a eso. Todos vinimos aquí para algo más. Si ya usted cree que está muy adelantado en su vida y que ya se le fue el tiempo, es mentira del enemigo. Usted está perfectamente a tiempo para hacer que el reino de Dios crezca y para ser parte de ese reino activamente. Ayer vino mi suegra a hacerme porras. Mi suegra decidió recibir un niño como de 5 años o menos, como de 3. Y ella tiene como 50 y resto, 60, no sé. Que dicha que no está hoy porque me mata si digo eso. Y yo pienso, mi suegra estaba más lista para ser abuela que para volver a ser mamá. Pero qué lindo que todos hiciéramos eso. Que la lógica no importe. Que todos digamos, no, yo ya estoy en la parte final de mi vida, yo ya voy a disfrutar. Eso es mentira del enemigo. Todos estamos a tiempo para eso. Hay una persona que viene aquí que se llama Steve, que conocí un día de estos y me estaba contando Steve, estábamos hablando de esto de adopciones y me dijo que en la iglesia a la que él iba en Estados Unidos, él es de Alaska, que la iglesia a la que él iba en Estados Unidos hubo 100 adopciones. Que eran conocidos porque en la iglesia de él hubo 100 adopciones. Y yo me puse a pensar y desde ese día no paro de pensar en esto. Y estaba muriéndome por decirlo hace días. Qué lindo que la Viña Escazú hayan 100 adopciones. Qué lindo que seamos conocidos porque hay 100 adopciones para la gloria de Dios. A eso estamos llamados. Ninguno de ustedes está llamado, ni yo, a sentarnos aquí a calentar una silla semana a semana. Estamos llamados a ser parte activa del reino de Dios. Lo que me lleva al siguiente punto, y que es otra cosa que me pasa mucho, y es que yo pienso esto en bulto. Y eso me da paz. Yo digo, no, en la Viña Escazú estamos con Casaviva, estamos ahí, Rodrigo se trajo a él, ahí somos toda.
y eso me da paz. Pero verdaderamente debería estar en paz con eso, porque esto es algo individual. ¿Qué estoy haciendo yo individualmente para construir el reino de Dios? Estoy viniendo nada más acá y asistiendo, y creo que con eso el reino de Dios está creciendo, que más gente escuche el nombre de Jesús. Tenemos que pensar en esto de manera individual. Cada uno de nosotros tiene un rol importante. Tal vez no todos tenemos que hacer lo mismo, pero todos estamos llamados a algo. Hay que estar atentos a esto. Si usted está en la gasolinera poniendo gasolina y siente que la persona de la par necesita escuchar de Jesús, hay que ir y tocarle la ventana y decirle, vea, ¿tiene tiempo para contarle una historia? Esas son las cosas que estamos llamados a hacer. O en la familia directa. ¿Cuánta gente que amamos, que tenemos a la par, no tiene idea de Jesús? Y ya estamos quietos así de esa manera. Ya creemos que así es el plan de Dios. Mi tema con esto es dejarlos inquietos, que su corazón no pueda tener paz si no están haciendo nada por el reino de Dios. Necesitamos estar inquietos. Es un llamado individual. Veamos Isaías 43:7. Trae a todo el que sea llamado por mi nombre, al que yo he creado para mi gloria, al que yo hice y formé. ¿Qué quiero que vean con esto? Es individual. Dice, trae a todo el que yo he llamado. No dice, tráiganse a todos ahí, en piña. Cada uno de nosotros ha sido llamado para un propósito, para la gloria de Dios. Hace como 3 semanas estaba ahí en el pasillo, iba a ir a orinar, perdón que les cuente el tanto, y me topé un amigo, y por dicha me lo topé cuando ya venía de orinar, entonces ya venía vacío, y me dijo mi amigo, mae, quería contarte algo. Vieras que por primera vez estoy diezmando en la iglesia. Tenía un montón de años de venir. Y yo le dije, bueno, qué dicha, ¿verdad? Qué bueno, qué bendición. Me dice, no, pero es que no te he contado lo más bueno de todo. Dice mi amigo tiene un trabajo temporal, de esa gente que no están como ya contratados como para siempre, sino que les dan contratos temporales. La cosa es que estaba a un mes de que terminara el último contrato que tenía. ¿Se imaginan? Le queda un mes de brete, vive solo. Le queda un mes de brete y el Señor pone en su corazón que tiene que empezar a dar diezmo en la iglesia. ¿Cuál lógica hay ahí? ¿Qué número puede cerrar en esa ecuación? Ahí hay que agarrar y ahorrar todo lo que uno pueda para prepararse. Pero mi amigo sabe y entendió, por la gracia de Dios, el tema del diezmo. Entonces dice mi amigo que él está en la computadora haciendo la transferencia para la cuenta de Viña y aprieta el botón que se llama ejecutar, ya manda la transferencia y en ese momento así, en ese minuto le entra un correo con una oferta de trabajo ya permanente. Voy a decir algo, obviamente no es que a todos les va a pasar eso, ¿verdad? Aquí no prometemos nada de esas cosas. Aquí solo prometemos a Jesús si ustedes lo buscan. Pero me parece increíble resaltar esa historia y de tema individual, porque muchas veces nosotros creemos que el diezmo es un tema en el que nos podemos ver grupalmente. Y aprovecho para confesarme, yo vine muchos años a este lugar al recostado del diezmo de otras personas. Yo me imaginaba que aquí la luz se pagaba, que no se pagaba luz seguro, o que no se pagaba local, o que no había que comprar equipo, o que los salarios ahí alguien, buenísima gente los daba. Pasé mucho tiempo al recostado del diezmo de otras personas. Pero hay cosas que son estrictamente individuales, porque son entre Dios y nosotros. Y el diezmo es uno de esos. Es un tema que tenemos que hablar con Dios. Y me parece lindísimo lo que hizo mi amigo. La lógica no cerraba jamás. Pero con Dios no hay lógica, hay fe. Si alguno de ustedes no está seguro
de cuál es su propósito con Dios, pídaselo. Él está más que listo para conectarnos con ese propósito. Pero ojo que hay algo importante ahí que les quiero decir. Más importante que pedirle el propósito, hay que pedirle primero obediencia. Porque las oportunidades están ahí y van a seguir estando 1000. La vecina va a volver a tener que jalar bolsas y yo otra vez voy a ponerme a pensar si lo hago o no. Pero realmente hay que pedir obediencia para conectar con ese propósito. Necesitamos, al igual que Pablo, estar dispuestos a correr riesgos y a sufrir para conectarnos con el propósito de Dios en nuestras vidas. Y recuerden qué fue lo que pasó en la vida de Pablo que fue clave. Hay algo que es clave, que va más allá de si somos buena gente, si somos mandados, si somos súper avispados. Y es que Pablo y nosotros necesitábamos ese encuentro con Jesús. Hay que encontrarnos de frente con el único que ha dado todo por nosotros. Nadie daría ni cerca de lo que dio Jesús por nosotros. Y eso es lo que necesitamos entender. Si entendemos una vez por todas nuestra condición de pecadores, que necesitamos ser rescatados y que Jesús tomó nuestro lugar para hacernos limpios, ese es el motor. Yo quiero hacer y de pronto quiero empezar a hacer estas cosas, no porque me siento obligado a hacerlas y no porque quiero ganarme esa salvación, ni porque quiero que otros me vean. Estas cosas empiezan a fluir de mi corazón en respuesta a lo que Jesús hizo por mí. Ya no puedo contenerme, no puedo guardarme esto, no puedo vivir más ni un segundo sin que otros conozcan esto. ¿Cómo es posible que el Hijo de Dios murió por mí? Necesito contárselo a otra persona. El otro día estaba medio así como nostálgico con la cuestión del 20 aniversario y eso me puso a pensar en esto. Imagínense por un segundo que Chris Dernley no hubiera estado dispuesto a correr riesgos y venir y plantar esta iglesia en Costa Rica. Probablemente ninguno de nosotros estaría aquí hoy. Para los que no tienen todo el contexto, Chris es el fundador de esta iglesia. Él era graduado de Harvard, tenía toda una vida de negocios y le hubiera dado la gana por delante para ser exitoso. Y Chris dejó todo eso botado y se vino con su familia para Costa Rica a plantar esta iglesia. Y hoy estamos aquí todos y sentimos ahora que cantábamos la presencia de Dios. Gracias a esa decisión y a ese riesgo que probablemente no hacía ningún sentido en aquel momento. Me pasó también en el concierto de fuego. Para los que no saben, esta semana hubo concierto de fuego. Estaba a la par de Rodri, estábamos cantando y volvió a ver así como alrededor del Jazz Café y me dice: Mae, hay demasiada gente que no es de Viña, qué chiva. Y también como que me puse sensible con esto de la charla y dije: ¿se imagina por un segundo que David no se hubiera puesto hace 12 años a escribir canciones y a cantar al frente de nosotros, arriesgando a sonar desafinado y feo y todo? Esas son las cosas que hay que correr riesgos, porque traen gloria a Cristo. Hay que estar listos porque no sabemos lo que puede pasar cada vez que corremos un riesgo. Hay algo que sí les puedo decir: si no corremos riesgos, nada pasa, y eso sí es seguro. Pero si corremos riesgos, cualquier cosa puede pasar. Veamos Marcos 10, 17, 22, para ir cerrando. Cuando Jesús estaba ya para irse, un hombre llegó corriendo y se postró delante de él. Maestro bueno, le preguntó. Me parece lindo que le diga bueno, maestro bueno, no solo maestro. ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna? Le pregunta, este muchacho le pregunta a Jesús: ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús se vuelve y le pregunta: ¿por qué me llamas bueno?
Nadie es bueno sino solo Dios. Ya sabes los mandamientos: no mates, no cometas adulterio, no robes, no presentes falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Maestro, le dijo el hombre, todo eso lo he cumplido desde que era joven. Jesús lo miró con amor y añadió, una sola cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo. Y ojo que viene esta parte. Luego, ven y sígueme. Por un momento yo sentí alivio, la verdad, porque no tengo mucha plata. Entonces dije, bueno, a mí no me van a pedir plata, por dicha. Soy limpio. Pero el Señor fue más allá en mi corazón y me dijo, entonces, ¿cuál es tu tesoro? ¿Qué es eso que yo necesito quitarte para que me puedas seguir libremente? Y ahí sí se me puso complicada la cosa. Ya me puse a pensar un poco, ya les compartí algunas cosas, pero me puse a pensar, ¿qué son esos tesoros que Jesús me podría decir? Despójese para que me pueda seguir libremente. Y claro que se me complicó. Empecé a pensar en temor del hombre o aceptación, ¿verdad? Muchas veces yo siento ganas de hacer cosas como de ir y orar por alguien o ir y hablar con alguien, pero digo, no va a creer que estoy loco. Y Jesús probablemente me diga, si seguís así, no me vas a ser muy útil. Yo necesito que estés dispuesto a todo. Lo otro que pensé era como la paz, y vean que estoy haciendo comillas. Muchas veces yo creo que quiero y anhelo demasiado paz en mi vida, como un balance, como, ok, trabajo bien, tengo la cuestión de la plata en control, estoy bien con mi esposa, hago ejercicio de vez en cuando, cada vez menos, pero ahí hago. Entonces como que esa paz. Pero yo digo, si quiero tener todo ese balance, soy útil para el Señor. No me están preguntando, pero bueno, voy a contar esto. Esta semana ha sido una locura en mi vida. Llevo varias semanas de estar muy intencional sirviendo, ¿verdad? Entonces, yo no, se lo juro que toda la semana creo que no he llegado antes de las 11 a dormir a la casa. Me reúno con alguien o llevamos a alguien al concierto de fuego. Ahí hacemos de todo. Y como estaba con esto así en mente, estaba aquí terminando esta charla como el lunes, aquí me vine a Viña porque tenía una reunión con alguien y me puse a terminar la charla aquí. No, fue el lunes, fue el día del concierto de fuego. Entonces mi esposa estaba en el trabajo y me dice, mi amor, yo creo que yo llego en Uber para que no tengas que bajar hasta ella estaba en Forum y yo estaba aquí. Y yo dije, no, voy a correr riesgos. Tenía que ir a traerla a ella y a la muchacha que llevábamos al concierto. Y yo me juré que me estaba corriendo un riesgo, que estaba haciendo así más increíble, ¿verdad? Porque iba a ir a Forum a traer a mi esposa. Cuando llegué a Forum me di cuenta que había durado 2 minutos y medio aquí. Y dije, qué mamas purete, ¿verdad? Creí que había hecho un esfuerzo gigante. Pero esas cosas pequeñitas pueden hacer diferencia. Muchas veces Dios no nos está diciendo de una vez, váyase a Jerusalén para que los metan a la cárcel. Tal vez nos está llamando a servirle mejor a nuestra esposa, a nuestro esposo. Tal vez nos está llamando a hablarle a nuestros hijos de Dios, a hablarle a nuestros hermanos de Jesús, a ser más intencional en que otras personas puedan, igual que ustedes, conocer a Jesús y venir a este lugar. A veces son cositas así. Porque qué diferente es cuando la gente puede ver que nosotros vivimos lo que creemos. Si ustedes creen que es poderoso hablarle a alguien de Jesús, no se imaginan lo poderoso es que alguien nos vea viviendo a Jesús. Eso sí es diferente. No nos tenemos que ver igual que las demás personas, porque si no, no tenemos ningún impacto. Si ustedes y yo en nuestro día a día nos vemos igual que la mayoría de la gente, probablemente no estemos corriendo ningún riesgo. Hay que correr riesgos para la gloria de Dios. ¿Por qué creen que Jesús le dice esto a este joven? ¿Para molestarlo? ¿Para caerle mal? ¿Para hacérselo difícil? Nada de eso. Jesús le está diciendo a este muchacho, deje todo eso, deje todos esos tesoros que usted ha construido en esta tierra,
para que pueda ser libre de seguirme. Para que yo tome el lugar del tesoro más preciado en su vida. Porque es la única apuesta segura. Si su vida hoy está fundamentada en que usted tiene mucha plata y tiene buena plata o tiene un buen trabajo, eso se puede caer. ¿Y qué nos queda? ¿Qué queda en nuestras vidas? Ni siquiera la familia puede ser nuestro tesoro. Nuestro tesoro y lo único que es seguro en nuestras vidas es Jesús, nuestro Salvador, la roca firme, el único que podemos apostar todo sin miedo, poner toda nuestra apuesta, nuestra seguridad, todo en Él, que nunca nos va a fallar. No hay nada más seguro que Jesús. Su vida y la mía necesita estar cimentada en la piedra angular de la iglesia que es Jesucristo. Él es el único que no nos va a fallar. Él es el único en el que debemos poner todo nuestro empeño y energía y nuestra identidad. Él es el que debería definir quién es usted y quién soy yo. Y el único por el que vale la pena darlo todo. Porque Él ya dio todo por nosotros. Esto es lo que nos va a permitir ser como Pablo. Correr riesgos y estar listos para hacer crecer el reino de Dios. Para cerrar me voy a devolver a Hechos 21, 17, 20. Cuando llegamos a Jerusalén, los creyentes nos recibieron calurosamente. Al día siguiente, Pablo fue con nosotros a ver a Jacobo y todos los ancianos estaban presentes. Después de saludarlos, Pablo les relató detalladamente lo que Dios había hecho entre los gentiles por medio de su ministerio. Y aquí viene la clave. Al oírlo, ¿qué pasó? Alabaron a Dios. Y ahí está la clave de todo el mensaje. Todo riesgo y toda cosa que hagamos no es para que nos admiren a nosotros. No es para que la gente piense que somos cargas. Ni siquiera para que nosotros nos sintamos bien con nosotros mismos. Tampoco para ganarnos la salvación. Pero es para que otros, cuando nos vean, alaben a Dios. Cada cosa que nosotros hagamos debe ser para que otros alaben a Dios. Un día hablando con Rodri me dijo, Mae, el reino de Dios es como un tren que ya arrancó. Ya el tren va. Y somos nosotros los que decidimos si nos montamos en el tren o lo debemos pasar. Pero montarse en ese tren tiene un propósito. Y es que ustedes y todas las personas alrededor alaben a Dios por su pasión y por su anuencia a correr riesgos para Dios. Empecé diciéndoles, si no corremos riesgos, ¿qué pasa? Nada. Y quiero cerrar diciendo, si estamos dispuestos a correr riesgos, ¿qué puede pasar? Todo. Pongámonos de pie. Vamos a